Psicomagia para atraer el dinero. Atención, porque ahora nuestro experto, Alberto Lozano, nos va a dar consejos, trucos, cosas que podemos hacer para hacernos amigos del dinero y que no nos falte nunca, todo lo contrario, que sea abundante. Alberto, bienvenido. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero esto del dinero, el dinero no da la felicidad. No brota de los árboles, no sale en los árboles. Mm. Esto del dinero dice, magia para tener el dinero, pero si no es tan fácil conseguir el dinero, ¿o sí? ¿O es fácil? Realmente no es fácil. No es fácil porque si fuese fácil, ya hace mucho tiempo que seríamos ricos, ¿verdad? Hay que dar con la tecla adecuada y hay que hacer un cambio, hay que hacer un proceso de transformación personal, sobre todo de autoconocimiento. Primero una introspección, conocernos bien, saber cómo estamos compuestos nosotros, qué criterios tenemos, qué filtros, qué creencias, ¿no? Para poder hacer el cambio. Luego ya es más fácil dar la palanca, ¿no? Hacer la palanca de cambio es más sencillo. Es lo más complicado, quizás, la indagación, la exploración de dónde está el punto de fricción o el freno, ¿no? En nosotros, ¿de acuerdo? Esa es la parte más complicada. Y es lo que llevamos, pues nos pasamos como media vida intentando verlo y luego a lo mejor en media hora lo vemos, ¿no? En un proceso, yo qué sé, o haciendo una terapia o haciendo una constelación o tomándote un peyote, ¿de acuerdo? Ahí el lugar a veces es el más insospechado y de golpe dices, claro, míralo, si esto lo tengo, ¿no? A mí me sucedió con ayahuasca, a mí me sucedió con una toma de ayahuasca, que me di cuenta de mi resistencia a ser próspero, tío, aunque parezca mentira. Sí. No quería ser próspero. Y la mayoría de nosotros tenemos esas porquerías enormes dentro del miedo o la negación a prosperar. Es que es increíble, es increíble. Y una vez que lo ves, como que bueno, primero es como las etapas del duelo. Primero te das rabia de haber pensado esto, de ser quien eres o de tener esas ideas. Luego como que lo niegas, luego al final te pones triste y al final lo aceptas y dices, pues venga, no queda otra que cambiar si quiero tener una vida pues más abundante, más próspera, ¿no? Y eran muchas historias personales mías, familiares, ancestrales, estaban ahí y eran todas condensadas en lo mismo. Era miedo. Miedo a ser próspero, miedo a ser Pero no miedo, rico. ¿por qué? Porque el miedo es protector, ¿no? ¿De qué te protegías? me imagino que el miedo protector es a ser alguien que pueda decepcionar a nuestros familiares, ¿vale? Si soy demasiado próspero voy a decepcionar a mis padres, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas familias hemos escuchado que los ricos son personas malas, son corruptos, son personas con malicia, con maldad, malintencionados, ¿sabes? Que para que tengas dinero tienes que robar a los demás, se lo tienes que quitar a otros. Todas estas ideas han corrido por generaciones y generaciones. Entonces ha sido, bueno, pues entonces si soy pobre, siempre voy a ser buena persona y siempre me van a querer, todo el mundo me va a adorar y van a estar conmigo. Entonces, ahí hay una gran parte de la negación a ser próspero, ¿vale? Mientras sea pobretón y miserable, pues voy a tener más amigos. En cuanto me haga de dinero, pues me van a empezar a odiar y me voy a quedar sin amigos, me van a dejar de aceptar, ¿sabes? Esa es una de las más potentes creencias, que son las que más corren y son las que les interesan a las élites, son las que han extendido como semillas entre la población, ¿vale? Es que cuanto más, fíjate la palabra humilde, cuanto más humilde, mejor persona eres. Sí. ¿Qué tiene que ver ser humilde? Nada que ver. Se ha mezclado ser humilde, no tener dinero, con ser humilde de ser buena persona. Claro. Ahí, tal. Yo no tengo dinero, pero soy buena persona. Y humilde viene de humus, viene del Claro, suelo, es sí. estar tirado en el suelo. Date cuenta de esto, pues esto formaba parte de mi sistema de creencias, eso es lo que yo me confronté a aquella toma de ayahuasca. Tenía miedo al dinero, el dinero
se acercaba y yo lo rehuía porque pensaba que era fatal, malicioso, un monstruo era durante ese proceso. Lo vi como un monstruo, ¿vale? Hasta que lo acepté, que pues cómeme, le dije al dinero, es literal, ¿sabes? Bien, si no puedo correr, no puedo estar toda la noche, no puedo estar durante toda la toma de ayahuasca o durante todo este proceso huyendo del dinero. Al final me cansé y dije, bueno, pues vienes y me devoras, ¿no? Y a partir de ahí fue la auténtica transformación, fue el auténtico cambio. Cuando solté y cedí, me di cuenta de que todo era mucho más bonito y más apacible de lo que yo pensaba, ¿no? Y la verdad es que te puedo decir que a partir de ese momento me cambió mucho la vida personal. No me puedo quejar a nivel económico, a nivel profesional, ya sabes que mucho menos. Y mi relación con el dinero ha cambiado muchísimo, muchísimo. Lo veo alrededor mío, lo veo en mi familia que siguen con estos problemas. Me gustaría ayudarles, pero yo no puedo. Cada uno tiene que hacer su propio trabajo. Fíjate que yo, y esto es cierto, el primer paso para mejorar tu relación con el dinero es darte cuenta de esas resistencias internas que todos tenemos, miedo a nivel inconsciente, frenos. Y yo recuerdo una meditación que hice que me di cuenta de que para mí el dinero era mortal. Porque para tener dinero había que trabajar mucho. Podías tener mucho dinero, pero tener mucho dinero también requería trabajar muchas horas, ir estresado, no tener tiempo para ti mismo, y eso te llevaba a la muerte. Claro. Y era la idea que yo tenía intrínseca, de manera inconsciente, que yo tenía asociado eso, muerte a dinero. Claro, ¿cómo no iba a tener yo a veces problemas económicos o resistencias con el dinero si para mí era la muerte? Vida es no trabajar, y no trabajar es no tener dinero. Fue darme cuenta de eso y fue transformación también. Es decir, me di cuenta de muchas cosas y desde aquel momento mi relación con el dinero fue diametralmente opuesta. Fue muy diferente. Es muy, muy distinto. Fíjate, con esto que cuentas, me sucedió en un caso que comento en mi libro de un amigo, un cliente de Miami que tenía dificultad con el dinero, pero es que no podía ni tocarlo. Es que la mujer era la que llevaba la administración de la casa. Él no quería saber nada del dinero, pero quería ser músico y tocaba muy bien. Y la mujer es la que trabajaba en 2 o 3 sitios porque él enseguida perdía el trabajo y no generaba. Y dinero es muerte literal. Mataron a sus padres, entrando en su casa a robar, y él estaba debajo de la cama cuando oyó los disparos. Entonces, Alex, dinero, muerte. Dinero, muerte. Usted cuando revivió ese impacto, al principio no lo recordaba en la terapia, lo había olvidado, lo había dejado grabado en el baúl de los recuerdos. Y cuando revisamos ese trauma, hostia, que se vio debajo de la cama mientras disparaban a sus padres porque entraron a robar, no veas cómo se puso a llorar el chaval. Y desde entonces... Él liberó. Un cambio total. Bueno, me sigue enviando sus composiciones, ha sacado discos, los ha vendido y vive de la música, trabaja con la música y vive de ella. O sea, que ha pegado un cambio enorme, tío. A quitarse el miedo a tener dinero, pero para él sí que era auténticamente... Y el cambio lo haces en un momento, muerte. En un instante. Claro. En ese momento que te das cuenta, lloras, te liberas, toma de conciencia y se produce esa liberación, claro. ¿no? La relación con el dinero tiene que cambiar absolutamente. Y dice Jodorowsky que hay que demostrarle incluso que le amamos. Sí. ¿Vale? Hay un ejercicio de psicomagia, el primero que ya indico, que es coger los billetes y pasártelos por el cuerpo. Y funciona, ¿eh? Lo he hecho también, ¿eh? ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho. En cuanto aprendí de Jodorowsky, vamos a probar, a ver, efectos secundarios no puede tener, claro. A ver, más por la ropa, pero te lo pasas por todo el cuerpo, el dinero, e incluso besarlo, dice el besarlo, si los billetes han pasado por muchas manos, si es un poco escrupuloso, pues mejor no, pero pasártelo por la cara y pasártelo por la parte sexual y frotarte unos billetes por la parte sexual hace que tu relación con el sexo, con el dinero cambie, igual con el sexo también. con el sexo también. Y enlazamos con el programa dedicado al sexo también. Igual también es bueno pasarse un billete por allí cuando hay... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y es un acto de psicomagia que realmente funciona, porque es nuestro rechazo. ¡Ay, qué asco el dinero! Tal, no sé qué. Funciona bien este acto. Y cambia la relación con el dinero, como te digo, como me pasó a mí con la ayahuasca, y le pasa a muchas personas con una constelación familiar o con una hipnosis que por ejemplo, con la que hicimos con el músico en el que he estado explicando.
el trabajo con la psicomagia funciona en muchos aspectos. Quizá también es verdad que los que más indico son los relacionados con lo económico, porque se pueden utilizar muchos materiales, ¿vale? En lo emocional, no tanto. A veces pues el trabajo con unas flores, con los caramelos de miel, que me gusta indicar, pero en el trabajo con lo económico se puede trabajar con las joyas, con monedas, con piedras, con muchas cosas que equivalen al valor, y cualquier cosa que es valioso tiene que ver con lo económico, ¿vale? Y ahí entramos en estas resistencias, ¿vale? O estos miedos a ser próspero que vienen de nuestra familia, ¿vale? Ahí podemos hacer varios trabajos. Podemos trabajar, por ejemplo, tomando a nuestros padres, ¿no? Una de las ideas más importantes de liberación genética en el máster es apuntalar el árbol familiar desde la posición de mi padre y de mi madre. Tomarlos a los dos como que han sido los que me han dado la vida a mí, ¿de acuerdo? Y con eso me ayuda a apuntalar mi vida en dos sentidos, en el éxito y en la prosperidad, ¿vale? El padre, que es la energía como más física, más sexual, más potente a nivel material, tiene que ver con el éxito, ¿vale? Si lo tenemos que asimilar a algo que exista en el mundo, es la electricidad, ¿vale? El padre es la electricidad, es la energía lumínica. De hecho, ahora yo me voy un poco por los cerros de Úbeda, pero tuve una alumna que su padre había muerto por el impacto de un rayo con 35 años. Anda. Y su propio padre había muerto con 35 años. El padre, con la muerte del rayo, su padre había venido a buscarlo. Era un reencuentro álmico. O sea, la energía de un rayo es tu propio padre. Thor y las mitologías escandinavas hablan del dios de dioses que enviaba un rayo, ¿no? Como Júpiter o Zeus para los romanos también. La energía eléctrica es papá. Entonces decimos en los cursos, las personas que trabajan en la electricidad, en la informática, es que tienen un problema con papá, han tenido mala relación con sus padres o con su padre, o han tenido ausencia de papá y lo van a buscar en su profesión, ¿de acuerdo? Esa energía es la que nos empuja hacia el éxito, ¿vale? Es la del poder, la que te dice, de la noche a la mañana te dice, ¡pam!, tengo una inspiración, la voy a poner en práctica porque creo que con esto puedo triunfar. Esa es la energía de papá. Para eso no es que tengas que llamar a tu padre y decirle que le quieres mucho el día antes. Es suficiente como que recuperes un poco la memoria de papá y lo honres en todas sus virtudes y dejes de lado sus efectos y todo lo que tú creas que tenía de malo, que eso ahora no pinta nada, y aceptes lo bueno que tienes tú de él. ¿Y cómo se lo honra? ¿A través de una carta? ¿A través de una visualización? ¿A través de...? ¿Cómo se honra? Primero la visualización, que se acerque tu padre, hablas con él, papá, yo ahora te veo y te reconozco, ¿vale? Sobre todo esta frase sanadora es muy importante. Papá, ahora te veo y te reconozco, agradezco todo el poder tuyo que hay en mí, ¿ok? Y te doy el lugar que te corresponde y te lo colocas en tu hombro derecho. Ahora ya puedes ponerte en mi hombro derecho y pon tu mano sobre mí. Esto es súper sanador, súper. Eso lo hago en todas las consultas y es el principio del cambio de la persona. Colocar papá en la derecha, con la mano, con la energía masculina aquí. Fuese más afeminado o menos, esos son juicios, ¿de acuerdo? El hombre tiene su energía masculina, sea de la orientación sexual que sea, lo tenemos, ¿de acuerdo? Antropológicamente está ahí. Y luego hacemos el acto con mamá. La mamá supone otra parte de la energía, eso es la parte más líquida. Si papá es la energía más material y más eléctrica, mamá es la energía líquida, es la leche, ¿vale? Cualquier líquido en todas las filosofías, en todas las mitologías, la mamá es el agua, es lo líquido, ¿no? Es la fluidez, ¿de acuerdo? Que son las emociones para la medicina tradicional china, ¿no? Pues mamá es la leche. La leche, que es la nutrición, es la alimentación que nunca acaba, ya te dice qué parte de nosotros es la que potencia, es la abundancia, ¿de acuerdo? Si tenemos la energía del éxito, que es el impulso, y tomamos a nuestra madre
con toda su abundancia, con toda la nutrición, porque mamá estaría amamantándonos toda la vida si pudiera, ¿vale? Suerte que la naturaleza eso lo impide, porque si no estaríamos enganchados a la teta de nuestra madre hasta la muerte. Si por ella fuera estaríamos ahí. No se puede, pero simbólicamente es como si lo estuviéramos haciendo. Mamá nos está nutriendo y nos da la abundancia que necesitamos. Y es lo mismo. Tengamos la relación que tengamos con mamá, esté muerta o esté viva, mamá, ahora te veo y te reconozco. Agradezco toda la abundancia y la nutrición que hay en mí y que me has dado, y ahora te doy el lugar que te corresponde, te quiero, y la colocamos en nuestra parte izquierda y su mano en nuestro hombro. Esto es el equilibrio del árbol en los pilares más importantes y la manera de restablecer la energía masculina, femenina, de éxito y de abundancia en nosotros. Si lo sentimos y se une todo en nuestro pecho, empieza a generarse la posibilidad de enfocarnos hacia la prosperidad. Éxito y abundancia es prosperidad, las dos cosas juntas, ¿vale? Hay gente que me pregunta, ¿se dice abundancia, se dice prosperidad? Ya sabemos que el lenguaje es un poco traidor, y abundancia, dice, quiero ser abundante, a lo mejor te dará mucho trabajo y claro, no puedes ni respirar, o en impuestos, o en multas, sales por la calle y no paran de multarte. Soy abundante en multas. Me he equivocado, perdona. Hay que concretar. Por la mamá somos abundantes en alimento, y por papá tenemos éxito en nuestras decisiones, que es la decisión. Las dos cosas juntas es prosperidad, porque prosperidad significa ir siempre en ascenso, nunca hacia atrás, sí. ¿Vale? Fuerza y mantener, fuerza y mantener. Fuerza, el padre, mantener exacto, la madre. Exacto, por las personas que dicen tengo miedo al éxito, tienen miedo al fracaso, no tiene, sí. El miedo al éxito no existe, es una falacia, es un invento. Sí, es para quedar bien. No tengo miedo al éxito, tengo miedo al éxito, prefiero no sobresalir, prefiero no ser ambicioso y quedarme donde estoy y tal. No, tú lo que tienes miedo a fracasar, entonces te has vuelto un mediocre para no intentarlo y que no te sientas mal. Que esté la duda, ¿no? Para no llorar. Para no despejar la duda que se dice. Exacto, por si acaso ni lo pruebo, ¿no? Ya no voy al examen porque sé que voy a catear, ¿no? Pues el miedo al éxito es porque tenemos éxito y no sabemos mantenerlo, nos falta la leche de mamá, nos falta el mantenimiento, que mamá sabe mantener. O sea, papá sabe empujar y mamá sabe mantener. Es que eso está en el arquetipo de todo nuestro inconsciente. No estoy descubriendo nada nuevo, todos conectamos con eso cuando lo escuchamos y lo leemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ya empiezo con algún ritualito guapo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos el sentimiento de deuda, que también. Es que a mis padres les debo la vida. Cuando escucho eso ya flipo, ¿no? No les debes la vida. Tus padres te han dado la vida porque ellos han querido. Para que tú les debas la vida, tiene que ser que tú hace 100 años le hubieras dicho, papá, traerme a este mundo, por favor. Entonces sí, pero si lo han hecho porque han querido, han tenido su acto sexual, eres un fruto del amor. No les debes nada. Absolutamente nada. Entonces, personas que llevan esa creencia, que es normal que la llevemos, porque nuestra religión nos empuja hacia la deuda, hacia la culpa, pues vamos a intentar quitarnos esto de encima, ¿vale? ¿Tienes una deuda con tus padres? Ok. ¿Con quién? Con mi padre, porque me enseñó todo lo que yo sé, porque me buscó un trabajo, etcétera, etcétera. Pues vale, ok. Coges la foto de tu padre, si la tienes, o lo haces en vida, ¿no? Yo diría, la psicomagia sería que lo hicieras en vida. Si tu padre está vivo, coges, mañana vas a verlo y le llevas un regalo desde el corazón. Compras algo plateado, ¿vale? Cuando se trata del papá es algo plateado porque equivale al valor, equivale a la fuerza, equivale al poder. Le llevas una cadenita, un no me olvides, lo que tú quieras, plateado, y le dices, papá, esto es un regalo que te hago desde el corazón, ¿de acuerdo? Y con esto saldamos cualquier deuda, lo tienes que decir, tienes que verbalizarlo. No deuda. No, lo tienes que decir en voz alta, que se oiga, y a partir de ahí es el momento en el que tú vas a generar éxito, ¿vale? Y si es con mamá, pues un ramo de flores, si es, o le llevas o la invitas a comer, es algo nutritivo. Mamá, eso es, así saldamos la deuda, te lo hago de corazón, te invito a comer, te pago una comida, lo que quieras, y saldamos la deuda, ¿ok? En el trabajo terapéutico lo hacemos con las cartas del tarot.
yo pongo la carta de si es mi madre la emperatriz, si es mi padre el emperador. Puede ser un abuelo, puede ser que tenga yo contraída una deuda con un abuelo, ¿no? Hay familias que dicen, mi abuelo es que era un empresario modelo y triunfó y luego se repartieron la herencia y desde si no fuera por él y tal. ¿Estás en deuda con el abuelo? Vale, devuélvele la herencia. Puedes poner en un papel lo que tú crees que le debes. Si no, pones la foto del Papa, que para mí es el arquetipo del abuelo, y hablas con él. Hola, abuelo, ahora te veo y te reconozco. Agradezco todo lo que tengo, gracias a ti, ¿vale? Y te lo devuelvo para quedar en paz y para liberarme. Y se le pone una moneda cada día. Yo digo de ponerle una moneda cada día. 1 euro le pones 10. Si tienes mucha pasta le pones un billete de 100. Y durante 7 días vas acumulando ahí una cantidad. Le compras un regalo valioso, te lo llevas al campo y entierras el regalo que has hecho con la carta. Y te despides del abuelo para siempre. Ahora ya estamos en paz. He saldado mi deuda. Y te quitas de encima un peso que no veas, ¿vale? Es importante no hacerlo un día, sino hacerlo los 7 días, que es el número sagrado de la creación, que se creó el mundo en 6 días y en 7 descansó Dios, ¿no? Que dicen los neurocientíficos que es el tiempo que tardamos en crear un nuevo circuito neuronal, 7 días, y en el que creamos una nueva realidad. Y ahí este acto de psicomagia lo hagamos con el abuelo, con la abuela, cada uno que revise un poco cómo está su árbol genealógico, su biografía, hacia quién siente esa deuda, o hacia quién tiene sentimiento de culpa. También puede ser que hayas sentido que has estafado a alguien, que has engañado a alguien y que no te permita ser próspero. También puede ser, ¿no? Es que yo me acuerdo que que le metí a una persona en un negocio y me salió mal, fracasé y la pobre persona nunca ha prosperado o se arruinó y yo me siento culpable y desde entonces estoy también anclado en la miseria, la ruina. Pues lo mismo, te devuelvo lo que te debo para quedarme en paz y liberarme. Hay un acto súper chulo que hemos hecho en terapia alguna vez, que es para las personas que... Eso lo hice hace una semana, una chica que tenía sobrepeso y era porque había cargado con toda la familia, incluso estaba cuidando de su madre, había cuidado de su madre hasta el día exacto de su muerte, de su padre, de sus suegros, como un sentimiento de tener que cuidarlos, de cargar con ellos y no poder permitirse ni el placer, ni ser feliz, ni ser próspera ella. Era como alimentar a todo el mundo menos a ella y a sus propios hijos, ¿sabes? Entonces, lo que hicimos fue conectar con las mujeres de la familia, porque eran las más necesitadas, eran las mujeres que más tiempo habían durado y más cuidado habían requerido durante las generaciones, y lo que hice fue sugerirle que se fuese como quitando capas y entregándosela a las mujeres. Yo me quito todo lo de mí, mi grasa, mi cuerpo, mi piel, mi carne, y os la entrego. Me quedo sin nada, me quedo en el esqueleto. A mi madre, a mi abuela, me quedo sin nada, no necesito nada. Así, repitiendo constantemente, puedo vivir sin nada, no necesito nada, y me desprendo de todo para daroslo a vosotras, y así me libero de todas las cargas y me quedo en paz. ¿No sabes el orgasmo que genera decir, pues no tengo nada, ni me importa? De quedarte en pelotas y quedarte totalmente desnudo y llévatelo, no lo necesito, llévatelo, no lo necesito para ti, no lo quiero. Eso es un reset absoluto. Eso es un renacer, ¿eh? Luego ya empiezas de cero, claro. Pero es la manera de volver a enfocarte libre de creencias limitantes. Sí. Es decir, no necesito nada, no quiero nada y yo te lo doy todo a ti y ya a partir de ahora... Es un renacimiento. Es un renacimiento. Un renacimiento. Eso lo podemos hacer, bueno, de hecho lo hacemos en terapia, pero se puede hacer con muchos métodos, con respiraciones, con visualizaciones. Por aquí están preguntando si aparte de frotarse con dinero por el cuerpo, hay otros trucos o consejos que se pueden hacer ahora en un momento con el dinero, algún truco, algún acto de psicomagia, algo más que se te ocurra. Sí, hay un ritual. No es tan psicomagio, es mágico, es un ritual mágico, que es poner en un bol arroz, poner una vela en medio, ¿de acuerdo?
y encender la vela y dar 6 vueltas con una vara de incienso alrededor de la mesa diciendo: yo atraigo el dinero a mi vida, 6 veces. Eso es un acto mágico, ¿de acuerdo? Un acto mágico. Otro acto que yo recomiendo, que yo creo que lo planteé aquí en el programa hace un par de años, en una charla que hicimos sobre el ritual de la prosperidad en Navidad, fue el de ponernos una esparadrapo, una tira en el cuerpo. Sí, de eso me acuerdo. Y esto me lo han comentado muchas personas. Me gustaría que me dieran el feedback, porque yo conozco muchas personas que le ha ido la cosa muy bien, ¿vale? Me gustaría que lo probaseis, lo vuelvo a explicar si es necesario. Vuelvo a explicarlo, sí. Porque tiene un sentido físico, ¿vale? Muy claro. Es decir, igual que le ponemos a la jarra de agua amor, para que el agua se armonice y esté más buena, ¿de acuerdo? Y sea saludable, también le ponemos salud y prosperidad, ¿de acuerdo? Igual que lo hacemos con la jarra del agua, si lo hacemos con nosotros, el efecto se va a potenciar mucho más, porque nosotros es que somos casi un 90% de agua. Entonces esas vibraciones que genera el lenguaje para reestructurar nuestras moléculas de agua nos pone en disposición para conseguir lo que queramos, ¿vale? Es la ley de la atracción en versión turbo. No solamente utilizando la mente, sino utilizando el agua de nuestro cuerpo, tío. En la piscina, fíjate lo rápido que van las ondas del agua en la piscina cuando tiras una piedrecita. Pues tu cuerpo genera esas ondas de agua. Entonces, una tirita en la cadera, yo digo en la cadera, que es el lugar donde menos se ve, la ponemos en el cuerpo, en la cadera nos ponemos éxito, dinero, amor, el que necesite amor. Yo lo hice durante una temporada y ponía éxito y dinero. Lo hice antes de la pandemia, justo en el 2019, antes de que llegara la pandemia. La verdad es que puede ser, ¿eh? Yo atribuyo, aparte de ese ritual, pues el estado en el que estoy hoy día, de mucha más proyección, de mucho más trabajo, de mucha más prosperidad, ¿de acuerdo? Vale que hay otros ingredientes, pero si no hubiera hecho aquello, seguramente no estaría aquí contigo, ¿de acuerdo? Y yo lo hice durante unos meses, durante unos días, llevar la tira en la cadera, pegada con un esparadrapo, éxito y dinero. No es conveniente llevarlo de las 24 horas, porque si no la vibración se mantiene demasiado agitada, ¿vale? Y al final se acostumbra a esa frecuencia. Hay que descansar, o sea, la idea es que os la pongáis por la mañana, levantaros y luego al dormir la dejéis en la mesilla o donde queráis y reposar durante la noche para que la energía, para que las ondas de nuestro cuerpo del agua vuelvan otra vez a su nivel y luego durante el día volver a estimularlas, ¿vale? Y el fin de semana también descansar, hacerlo como los 5 días en las horas hábiles, ¿de acuerdo? Y durante meses, hay que llevarlo esto durante 2 o 3 meses. A mí en 3 meses me empezó a dar resultado. Bueno. ¿Ok? Y ya ves que tiene todo su sentido lo tiene, orgánico, o sea, que no es una superchería ni es nada aquello que digas, es una idea peregrina, no, pero tiene que ver con lo que decía el doctor Masaru Emoto en su trabajo. Mensajes en el agua. Seguramente muchos de vosotros que ahora veis el programa ya hicisteis aquel ritual. Explicadnos, ahora en el chat o por WhatsApp si queréis, cuáles fueron los resultados. Si algunos que sois nuevos lo queréis hacer a partir de ahora, pues bueno, hacedlo a partir de hoy y nos vais explicando un poco vuestra evolución, porque es importante saber estas cosas, si funciona o no funciona. Obviamente tiene toda la lógica del mundo y seguro que os va a funcionar como también le ha funcionado a Alberto. Por cierto, que mira si le ha funcionado a Alberto, que ahora te vas a ir fuera de España, te vas a ir a hacer las Américas. Del 14 al 21 de septiembre estarás en Guatemala, viaje de liberación genética, viaje de liberación genética. Del 22 al 28 estarás en Honduras, también lo mismo, viaje por liberación genética. Luego tienes el 10 de septiembre, dentro del Ufology World Congress, un taller para sanar el karma familiar. Es decir, que te vas, mira, 10, 11 y 12 estás en el Ufology, aquí en Barcelona, en el Congreso. Justo al otro fin de semana me voy para... Te vas ya para Guatemala después y luego te vas a Honduras.
No paras. Exacto. Y luego No estaré, paras. y cuando vuelva tenemos el Magic. Tenemos el Magic en noviembre. Cuando vuelva, que creo que es a primeros de noviembre, tenemos el Sí, Magic. sí. Vamos a ir, bueno, el workshop que vamos a hacer en el Euphoil, yo voy a estar presente los 3 días porque estaré firmando mi libro allí, tendré un pequeño stand para firmar el libro de liberación genética de la herencia oculta. Haremos un workshop para romper con todos los patrones transgeneracionales, es el taller de sanar el karma familiar, en el que vamos pues a poner fin a todos los programas ancestrales, a todos los votos kármicos, a todo lo que quede residual en nosotros que nos impide enfocarnos en lo que realmente queremos, ¿vale? En los niveles emocionales, físicos, sexuales o económicos. Será un taller grupal. Luego nos veremos para las personas que viven en Guatemala o cerca, nos veremos en la segunda semana de septiembre, en el que estaré dando el máster de liberación genética para las personas de Latinoamérica, de Centroamérica. Está organizado por la Escuela Mes Benilia, la Escuela Internacional Mes Benilia, o sea que pueden visitar la página web para que puedan ver los horarios, las inscripciones, todo lo que necesiten. Estaré haciendo las clases de liberación genética y terapias. Y después pasaré a Honduras para hacer allí una semana también de máster de liberación genética con terapeutas certificados, es decir, todo el mundo que haga allí las clases se va a certificar como terapeuta de liberación genética, y también me dedico a hacer terapias en las horas hábiles, si quedan, porque claro, va a ser un intensivo. Pues recuerda que del 14, bueno, primero del 10, 11 y 12 de septiembre estará en Ufology World Congress Alberto Lozano para hacer también ese taller de sanar el karma familiar aquí en Barcelona. Luego se va a Guatemala del 14 al 21, del 22 al 28 en Honduras, y luego ya la vuelta, bueno, con los cursos habituales y demás, y en noviembre con el Magic. Es decir, no para, es decir, este ritual le ha funcionado, ritual que hizo, entre otros que debe hacer, porque tú debes hacer un montón de cosas. Hay unos cuantos. Sí. Recordad que si queréis más información de Alberto, cualquier cosa que necesitéis, ahí tenéis su número de teléfono, el 666 60 41 51, prefijo 34, si enviáis el WhatsApp desde fuera de España, y luego también tenéis la página web que es liberaciongenética.es, liberaciongenética.es. Hablabas del libro, quien quiera conseguir el libro, ¿dónde lo puede pedir? Lo pueden pedir en Amazon, lo pueden pedir en la Casa del Libro, lo pueden pedir en la FNAC, todas las plataformas de internet están. Si no, en mi página web lo pueden solicitar, que yo se lo envío firmado a casa. Perfecto. ¿Okay? Alberto, muchas Alex, gracias. Hay que ser próspero. Siempre. La abundancia es para todo el mundo. Nadie nos dijo nunca que para que tú tuvieras más me lo tenían que quitar a mí. Esto es una falacia en la que se ha basado la civilización que conocemos ahora, y hay que romper con esa tendencia. El universo es abundante para todo el mundo. Eso está clarísimo. Absolutamente de acuerdo. El ego es un falso yo, es un falso concepto de identidad. Es este yo ilusorio que se crea a través de la mente, el intelecto, los pensamientos, y que nos nubla, ¿no? Nos nubla de nuestro verdadero ser esencial, que va más allá de la mente y de los pensamientos. Yo veo que el dolor es la costra que nos separa un poco del ser, de la esencia. Y cuando tú trasciendes ese dolor, sintiéndolo, de pronto deviene esa experiencia sin experimentador, que es la fusión, la conexión íntima con quien verdaderamente somos. Y ahí sucede esa sanación, esa reconexión con la felicidad, que no tiene una causa externa, que la gente va buscando en el consumo, en el materialismo desesperadamente, y siempre necesitando más, porque eso no colma. Y desde ese bienestar, no bien tener, bienestar interior, vuelves al mundo, pero desde el desapego. Ya no necesitas nada ni nadie, porque eres un emperador. Has conectado con la abundancia y disfrutas de todo lo que hay, pero ya no como un parche, ¿no? Amigos y amigas de Alex Comunica, muy buenas tardes. Seguramente muchos habréis oído hablar de los vórtices de energía, que al parecer pueden ser la causa de algunas o muchas enfermedades. Al igual que son la causa de una enfermedad, también podrían ser la solución, el remedio, la cura de una enfermedad. Vamos a hablar de ello con María Rosa March, como bien sabéis, colaboradora de este programa, de este canal de Alex Comunica, y además especialista, terapeuta y profesora de la técnica BISE, técnica de sanación energética muy poderosa, que está ayudando a muchísimas personas en todo el mundo. María Rosa,
Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de volver a reencontraros. ¿Te acercas un poquito más al micrófono? Sí, sí, es verdad. María Rosa, a ver, explícanos, porque yo he explicado un poco así someramente que es un vórtice, pero tú lo sabes mucho mejor que yo. ¿Qué es un vórtice de energía? Mira, nosotros llamamos vórtices y aquí en Occidente y en Oriente son los típicos chakras, ¿vale? Que quiere decir rueda, pero para nosotros son centros energéticos donde interfieren todo tipo de energías, tanto las que vienen del éter a través de los elementos de la naturaleza junto con lo que es nuestro sistema nervioso que los recibe y que hacen esta interacción con la energía de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio organismo. Claro, esto es un ir y venir constante energético. Y el vórtice, si no está un poco limpio y activo, pues realmente pues puede quedar aletargado, sin movimiento y un poco bloqueado. Realmente todos los vórtices no pueden quedar nunca cerrados al 100%, porque es en forma vorticial. Y la forma de un vórtice es una forma cono. La parte ves como puede ir o a la derecha o a la izquierda, que puede ser de carga dextrógira, levógira, de descarga, ¿vale? Y tiene una parte de un tallo, tiene la parte de la boca, el tallo y la parte interna, que es la que va directamente al órgano. Entonces, siempre todo nuestro organismo está movido por lo que es un vórtice, desde lo que es la Tierra, el movimiento de las energías siempre se mueven totalmente vorticialmente y nuestro cuerpo no es menos porque nuestra aura, nuestro campo energético está lleno de vórtices. Claro, hay 1001 vórtices, tantos que nosotros los hemos clasificado a través del profesor Livio Binardi porque hizo un trabajo muy exhaustivo sobre esto. Entonces él vio que los clasificó en diferentes tipos. En los magnos, que son los más conocidos, los normalmente de la parte de esotérica se conocen 7, nosotros trabajamos 5 más, 12, pero el profesor llegó a conocer como mínimo unos 50 y pico de vórtices que para él eran unos 100 y pico de magnos, que para conocerlos todos es un poco complicado. Luego tenemos los grandes, luego son unos pocos más pequeños que los magnos, que ayudan y se ponen alrededor de todos los magnos para cuando no van bien o están medio bloqueados, estos grandes hacen la función de ayudar al magno en sí mismo. Luego están los pequeños, que son más pequeñitos. Hay vienen los medianos, que ayudan a los grandes cuando están medio bloqueados junto con el magno, y es una cosa correlativa, ¿no? Luego vienen los pequeños y luego vienen los nadis, que son mucho más pequeños que los pequeños. Y luego vienen los intrasomáticos, que son los que están todos dentro. Todos los vórtices están dentro de nuestro campo etérico. Muy importante eso. Pero hay algunos que salen al astral, como es el bazo, ¿vale? Y la parte, diríamos, del sacro y el coronario. ¿Por qué? Porque están con el eje central de nuestra kundalini que va a nuestra parte más arriba de lo que es de la conexión de los sonomedulares, el conjunto sonomedular, que hay 5 vórtices encima de la cabeza, que estos eran conocidos muy antiguamente por los orientales, siempre allí la parte oriental que sabe mucho sobre el tema de las meditaciones y están muy conectados con gente muy elevada, pues ellos así, y con el sonido de la lira, que es una música tradicional oriental, para abrir esos chakras que son sonomedulares y que se conectan con la kundalini. Entonces, el eje central que hay de energía, ¿no?, de esta serpiente que nos está conectando junto con todos los otros vórtices, es la parte de la primera organización cerebral,
que es la paleopsique, que es la conexión de esta energía total, la básica. Los vórtices están mezclados en diferentes partes de estas 3 partes que tenemos. Paleopsique, que es desde aquí, de la parte baja de lo que es nuestro sistema digestivo, la parte baja del sacro y el rádico, del sacro hasta aquí a lo que es la laringe. Entonces tenemos la mesopsique, que es otra de las partes organizaciones, la segunda organización cerebral, y la tercera parte que tiene, que es de la laringe hasta la parte más arriba, aquí arriba del coronario, es la neopsique, que es la parte más elevada, que es la que rige la parte humana, ¿no? Entonces, en todas estas partes están los vórtices, pero curiosamente la parte que tiene más vórtices, que conduce más los vórtices, es la parte de la paleopsique y la mesopsique, que está dividida en 2 partes, desde el plexo cardíaco hacia el sacro y del plexo cardíaco hacia la laringe, que ya la energía sube. Nosotros, como te digo, los chakras, si quieres te los nombro, un vórtice normal, como antes os decía, puede tener una boca de unos 3 centímetros hasta 7 centímetros cuando está totalmente activo, y también tiene unas radiaciones en función si va más rápido o menos rápido, porque cuanto más activo está, pues la radiación va mucho más amplia, y entonces aquí podríamos decir que el plexo cardíaco, ¿no?, el que rige el corazón, pues puede doblar esta radiación y llegar a 16 radiaciones, de 4 radiaciones que tiene de una manera natural, ¿no? Pero cada vórtice puede ser de carga y de descarga. Además, tiene una facilidad más abierta en poder conectar con los grandes órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos el rádico, que es el número 1, el sacro, que es el número 2, el hepático, número 3, el páncreas, el 4, el bazo, el 5, diríamos, el plexo solar. Después tenemos el timo, tenemos la laringio, tenemos el carótido, tenemos la hipófisis y tenemos el que es el coronario, ¿vale? Entonces, esos son para nosotros los 12 que trabajamos. Pues esos magnos están conectados totalmente en parte de los 3 sistemas, y que en esa peculiaridad, claro, van a los órganos principales de nuestros cuerpos. Curiosamente, están armonizados con los grandes, los otros vórtices grandes, que son los siguientes, son las de las palmas de las manos, que son la de los codos, la de aquí de los omóplatos, que son la de las rodillas, los tobillos, la parte de los plexos, de las suprarrenales, y la que tiene los riñones, y lo que está con los pulmones, los ojos, las orejas, las que corresponden, y la parte, diríamos, de las sienes, y todos estos son los grandes. Hay uno aquí en medio que también es un grande, entre la hipófisis y el asión que tenemos aquí, que esto es el sono medular, que son 5, como te decía. Aquí en medio tenemos uno más que es importante porque va directamente a tocar la parte baja de lo que es nuestra parte del coronario, ¿no?, que hace la lengüita y trabaja el hipotálamo. Realmente es una maravilla conocer cada peculiaridad de cada uno de los vórtices. Luego tenemos los medianitos, que están alrededor de todos estos grandes y magnos, y estos ya son mucho más chiquitos, su boca ya es de 1 centímetro nada más, ¿no?
y se van reduciendo, y poco a poco los pequeños, que ya cada vez están más chiquitos, y los intrasomáticos, que estos son la Kundalini, que son los sonomedulares, y los que realmente nos configuran la parte, diríamos, de las vísceras, de la parte de los intestinos, porque por todos estos lados hay 1001 vórtices que nos alimentan toda esta parte del sistema nervioso central, por la parte del sistema digestivo y la parte, diríamos, del sistema nervioso, ¿no? Y bueno, curiosamente también decirte que a partir del plexo cardíaco, para abajo, tenemos la energía un poco más densa porque nos aprieta en la parte ya más física, ¿no? Que es más locomotora y de más de sentimiento de digerir dónde están, ¿no? La parte de lo que es la comida, todo eso, que eso no quiere decir que no esté a nuestra parte también del sistema nervioso, ¿no? Porque cada centro de nuestro cuerpo tiene las tres partes, la física, la emocional y la mental. En cada uno de los centros existe este subcentro, que eso es lo que nosotros trabajamos también en los healings, ¿no? Entonces es todo una cuestión bastante curiosa, ¿no? Y luego tenemos también la parte de los más, esos que ya ni se ven ni se cuentan, si no es con cosas visionadas, ¿no? Con las famosas cámaras Kirlian, ¿no? Con alguna... Sí, porque es una manera de poder imaginar cómo está tu aura, ¿no? Como antes me preguntabas, un día, no sé qué día fue que me preguntaste, ¿tú ves mi aura? Pues sí, por ejemplo, hoy te puedo decir, pues tienes más de emocional que no del, que no del mental y Yo que creo no que de eso. siempre Es más una emocional cosa, que mental. eres más emocional que mental. Cosa que me enorgullece bastante. Yo Sí. creo que en el planeta, mira, voy a hacer aquí un primer plano. En el planeta sobra gente mental y falta gente un poquito más emocional. Sí, Para mí, luego. desde mi punto de vista. Pues depende, porque bueno, si hacemos una clasificación de las personas, hay más naturales, que seríamos los normalitos y los más emocionales, son los que estamos más lo normalito, está el mental que hay menos, y el Más, integrado. Yo veo que hay un bloqueo Ahora, mental en muchas personas. ahora sí, se bloquean mucho, es verdad. Los mentales se Los bloquean mentales muchísimo. No bajan aquí. Nunca. Les cuesta mucho. Y les cuesta, solo está ahí, en la parte de la razón. Es verdad que ahora estamos en una época que de emocionales parece que haya disminuido un poco, pero realmente se necesita mucho este emocional, porque es el que puede llegar a superar todas las barreras de las otras. Esta es la curiosa. Yo también estoy en la emocional. Estoy dentro de la normalidad. Pero el que es capaz de sobrepasar eso se le llama magnetizador. Magnetizador. Es que la emoción es básica para magnetizar, para enfatizar, remover enfatizar, todo. Para mover. Para es que mover. la emoción es eso, Sí, sentir, ¿no? Hacer el cambio, la transmutación en realidad, ¿no? Cuando eres capaz de hacer eso ya está. Y el hacer, el poder tener la acción, el generador, ¿no? En el chakra del sacro, que es muy importante, generar la vía. Entonces, por ejemplo, ¿qué enfermedades puede provocar un vórtice? Ver los vórtices, la mayoría de las emociones, ¿no? Que, como te decía, que están siempre aquí en la parte de la mesopsique, es donde está el plexo cardíaco, corazón, y la parte digestiva del plexo solar, lo que digerimos de nuestra mente y de nuestro hacer. Entonces, dentro de una emoción, siempre los vórtices nos quedan un poco saturados y se quedan como medio bloqueados. Cuando entra ya a nuestra parte de organismo, que ya nos ataca el organismo, es cuando se produce una enfermedad, ¿vale? Y las energías que producen es porque han podido pasar a esta parte, diríamos, de lo que es el astral, el perietérico, que es el cuerpo, ¿no? El campo energético, que es donde está permeable y absorbe las energías y pasa
puede pasar al etérico, que es donde están nuestros vórtices. Entonces eso, si entran dentro de un vórtice magno, es cuando se produce realmente la enfermedad. Eso tengo unas figuras muy curiosas, ilustrativas en el libro, que se puede ver cómo realmente actúan estos vórtices o estas energías que vienen externas, que van penetrando en cada una de las 4 capas que tiene nuestro cuerpo etérico, que 2 son realmente 2 que son más transpirables, diríamos, ¿no? Y otras que son más fijas, más fuertes y que no dejan pasar, ¿no? Entonces, cuando una de estas pasa y toca un vórtice de estos magnos de corazón o de riñón o de pulmón o eso, es que ya tienes, por ejemplo, un cáncer, un problema de piedra, un problema de estas índoles, ¿no? Cuando no llega a eso, pues puede ser, hay diferentes tipos de bloqueos con la fuerza, ¿no? A un nivel de un amarre, a nivel de una magia negra, a nivel de cualquier acción de bloqueo importante, es que te bloquean primero la mente, ¿no? Te hacen como un nublar aquí en todo lo que es la hipófisis, para que no pienses, para que te bloquean este vórtice, ¿no? Y claro, viene de abajo, o sea, te viene de abajo, te envuelve hacia arriba y te quedas totalmente bloqueado. Sí, pero son energías que aún se pueden limpiar más fácilmente que un bloqueo que te toca la parte más física, ¿no? En ese sentido. Y lo importante es no creer que a ti te pueden estas energías, porque tú siempre puedes tener más fortaleza que cualquier otra cosa. Sí. Sí. O sea, el propio ser humano puede emitir mucha más fuerza que un vórtice. Totalmente. O sea, el propio ser humano es un vórtice. Es un vórtice. Somos un vórtice. Mira, te voy a enseñar una que te va a gustar, porque es una ilustración que la podemos enseñar a los oyentes. Y precisamente es muy relativa. A ver si la encuentro. No puede estar muy lejos. Perdonad porque es que estoy mirando dónde está el vórtice humano. Tengo un vórtice que es todo un humano y no puede estar muy lejos. A ver si lo encontramos para que lo podáis ver, que os gustará la fotografía en sí. A ver, lo que quería decir, a ver, el vórtice en sí mismo puede quedar bloqueado, pero tú con tu mente puedes hacer que movilizar todos los otros que están alrededor, como te decía, porque todos ayudan de una manera u otra a que el motor principal pueda ir funcionando. Cualquier enfermedad que nos ataca marca un problema grave en el tema de lo que son los vórtices. Pero mira, aquella que te decía aquí, y ahora he encontrado 3 cosas, un momento que me falta esta otra, y ya os la enseño para todo el mundo. No puede estar muy lejos de aquí. A ver. ¿Dónde está el vórtice humano? Antes, creo. Bueno, si no, si lo buscan y si no lo buscan por internet. Buscar sí. por internet el vórtice humano. El vórtice humano, para que veáis claramente cómo se forma. Y, no te preocupes. Pero ahora mira, cuando quieres... Esto era ley de Murphy. Ahora, ya la tengo. Soy un poco pesada ahí y honesto. Fijaros qué dibujo tan bonito, no sé si lo podéis ver, no sé. Mira, no sé dónde está. Ahí lo vemos. Fijaos, aquí está. Ese vórtice. ¿Veis? Sí. Cómo se ven los vórtices de una manera natural que va envolviendo todo nuestro campo, ¿no? Y eso podríamos decir que es un vórtice totalmente nuestro cuerpo, tiene su boca, sus vórtices que van emanando de una manera de carga o de descarga. Cuando los vórtices se cargan es cuando se bloquean, porque después no tienen capacidad suficiente para movilizar ni para transmutar, entonces esto paraliza, llega un momento que se medio paraliza. Pero la mente, cuando realmente tienes algo que parece que no te puedas mover, tú tienes que pensar que tu cuerpo está perfecto, que todo funciona correctamente en el pensamiento. Tú tienes que pensar. Pero el pensamiento el pensamiento
puede influir, claro que sí, porque si tú lo sientes y lo imaginas, lo visualizas O sea, pero en es ti. más que pensamiento, es visualización y Sí, sentimiento, ¿no? claro, tiene que andar todo junto. Y eso es interesante de pensar, porque ante cualquier bloqueo en enfermedad, que cuando realmente ves que algo te falla, pues intentar de imaginar cómo es, por ejemplo, te falla un poco el riñón, no te está funcionando muy bien y tienes miedo de que te toque una piedrecita y dices, madre mía, que no quiero que me operen, por favor, me buscaré alguna alternativa, pues pondré cola de caballo, buscaré algún tipo de drenaje, tomarme limón con aceite caliente por la mañana, en cucharada, cada mañana de una manera drenada, es muy bueno, y después un vaso de agua caliente para que baje esta piedra. Ahí está el ¿No? vórtice, lo vemos en Sí, pantalla. mira qué bonito, muy bien, para que veáis, ¿no? Más o menos, es un dibujo extraído de los libros del profesor, que mi hijo pues lo ha remodelado, pero que estamos todos un poco así. Ya está llamando el público, que viene el público en vivo a vernos después. Luego ya veremos. Bueno, aquí tenéis el vórtice, Sí. este vórtice humano. Sí, el vórtice humano, para que lo tengáis un poco en vista, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes cualquier cosa así, una de las básicas, primero es concentrarte contigo mismo, imaginar dónde te duele, te imaginas cómo es un riñón o no, más o menos sabes que es de un color oscuro tal, y le dices qué preciosidad que eres. Una persona normal no se acordará de que tiene un vórtice o no, simplemente me visualizo, mi cuerpo está totalmente perfecto y está funcionando totalmente bien. Y yo hoy me voy a encontrar genial. Entonces uno hace algún remedio, respira profundamente para ir creyendo eso, para ir visualizando eso, y cada vez que vaya entrando en tu cuerpo esta tranquilidad y esta paz de conexión, ¿no? Entonces es decir, bueno, bonito, me vas trabajando, le vas poniendo una armonía, le pones tu mano derecha si es mujer o tu mano izquierda si es hombre, para que la puedas desbloquearlo y tenerlo un poco así en aire tranquilamente, y vas a notar un cambio en tu propio cuerpo, y tú vas a decir, ostras, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Luego te puedes tomar algo, así, unas agüitas esta foto hechas. porque es una manera de visualizar el vórtice, ¿no? Exacto, es una manera de visualizar, es una manera más fácil de que la gente lo pueda valorar, ¿no? De dónde está, pues yo qué sé, el vórtice de un lugar o de otro, ¿no? Diríamos que los de los riñones sería el plexo solar o el bazo o el páncreas, que están muy cerquita de los riñones, y nosotros los trabajamos a través de los tobillos, en la parte de los tobillos, que incluso a veces pues también hago cirugía energética en la parte de los riñones o en la parte de los intestinos o lo que haga falta. Bueno, tenemos muchas anécdotas bonitas de personas pues que se han encontrado mal, y gracias pues a un trabajo de healing, a un trabajo de ayuda que les enseño cómo tienen que hacer, cómo tienen que visualizar, porque es una cosa conjunta. Yo me gusta que la gente se implique en la curación de su historia. ¿Y ha ayudado para la curación de diferentes patologías e enfermedades? Sí, he ayudado. Mira, no hace mucho, una chica de Navarra vino a mi consulta a través de una persona que tengo de cliente habitual, curiosamente, y le habían dicho que le tenían que quitar todo el ovario, la parte de la matriz y todo eso, porque tenía un cáncer tremendo y que le tenían que quitar, y ella se asustó tanto y dice, ¿pero qué me decís? A mí me duele el estómago, ¿cómo me dices ahora que me tenéis que quitar todo lo de abajo, ¿no? Y no, yo voy a buscar una segunda de esa opinión y me voy a Barcelona. Se vino a Barcelona, a las Tres Torres, empezaron a hacer cosas y aún no tenía bien del todo los resultados, que vino a mi consulta. Entonces, cuando viene en casa, sí me gusta a veces ayudarme por el tarot para ver de una forma terapéutica qué está ocurriendo con esta persona, porque no la conozco. Mirándola simplemente con los ojos, gracias a mi evidencia, vi que no había una cosa negra,
¿no? Que no veía nada de cáncer yo como para que se dijera estas cosas. Entonces dije, antes de decir nada lo voy a mirar, porque, a ver, hay que respetar siempre, y ante una cosa clínica nunca sabes, te tienes que ir con muy pies de plomo, ¿no? Entonces, bueno, lo miré, no me salía nada, le dije, mira cariño, yo aquí veo un tema, pero voy a hacerte un healing y cuando termine, entonces te hablo. Porque la vi muy, ¿sabes? De aquellas personas que enseguida escuchan y ya se asustan o se ponen mal consigo mismas, aprensiva, ¿no? Una persona aprensiva. Sí. Entonces, bueno, terminé el healing y le dije, mira, yo más de todo lo que me da, es que me da que tienes como una oclusión por no haber ido a hacer, bueno, de vientre, porque realmente llevas la parte del colon muy lleno y tú no estás limpia de este intestino. Yo te he hecho ahora una cirugía, pero aquí tendrías que hacer alguna que otra cosa más. Digo, porque claro, iba sacando, se ve que vomitaba bilis, vomitaba cosas y claro, la gente se asustaba, ¿no? Por lo que tenía. Bueno, pues hemos hecho una serie de healings, hemos hecho una serie de cosas, se han hecho pruebas, no hay ningún tipo de cáncer, ha sido una oclusión intestinal y fíjate, está más contenta, ahora vuelve a tolerar comida, está haciendo la combinación de los alimentos y parece que está muchísimo mejor y ahora ya se vuelve para Navarra y está tranquila. Pero claro, son pequeñitas cosas que, mira, te quedas allí, te quitan todo. Y te dicen, y tú sin saber que realmente es otra cuestión diferente a eso, ¿no? Entonces, claro, es muy curioso. De cosas así te pasan bastantes. Esto es como todo. Aquí podemos hablar mucho, pero hasta que no lo experimentéis no lo sabréis. Por eso aquí tenéis los datos de contacto de María Rosa March, o si queréis ponerse en contacto con ella para experimentar esta sanación energética a través de la técnica Visa, Visa no, esa es otra cosa. Vise, que es base integradora. La sanación energética. Base integradora de la sanación energética. Técnica Vise. Ahí tenéis toda la información de María Rosa para lo que necesitéis. También hace cursos, talleres, cursos individuales también para que aprendáis esa técnica de sanación energética tan potente que se basa, entre otras cosas, en los vórtices de energía y el propio vórtice humano, que tenemos este vórtice de energía que es sanador y que puede con todo. Ya puede haber 50.000 vórtices tóxicos malignos, que si este vórtice humano gira como tiene que girar y con la fuerza que le podemos imprimir nosotros, podemos sanar y curar cualquier patología. Recordad, María Rosa March, ahí tenéis sus datos de contacto. ¿Que queréis también conseguir su libro? Armoniza tu aura con la técnica Vise, base integradora de sanación energética. Con que vayáis a cualquier librería, lo pedís y enseguida lo tendréis. María Rosa, gracias como siempre. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Beso para todos. Pues en esta serie de entrevistas que estamos haciendo en Madrid no podíamos dejar de hablar de enigmas, misterios. Con un buen amigo además de servidor y de este canal, como es David Cuevas, periodista, investigador de lo insólito, colaborador de revistas, medios especializados, entre ellos, por ejemplo, Espacio en Blanco de Radio Nacional de España y otros tantos programas de radio y televisión. Y además un fantástico escritor que aquí tiene este libro. Y este libro es una maravilla. Lo sin rostro, encuentros cercanos con entidades de otro lado. Y de eso quiero hablar con él, porque David es un escéptico.
No sé si te puedo presentar así. Bueno, David, bienvenido, primero de todo. Bien hallado. A ver, yo ya me he acostumbrado a empezar defendiéndome de tal palabra, que por cierto es muy bonito, es fantástico, ya lo explicaremos, porque se me tiende a presentar así de manera, digamos, habitual. Y está bien porque efectivamente yo me considero escéptico, porque el escéptico es el que duda, el que tiene la mente abierta, el que indaga, pero el que obviamente pues mantiene un escudo de seguridad para que no se la cuelen. Con lo cual yo puedo decir alto y claro que me considero escéptico, pero hay que matizar esto porque hay muchas personas que nos están viendo que cuando escuchan la palabra escéptico piensan, va, este tío no se cree nada, ¿no? Este es un negacionista, no tiene nada que ver. Una cosa es el pseudoescepticismo o el negacionismo, que vendrían a ser algo muy parecido, por no decir lo mismo, y otra el escepticismo, el sano escepticismo, que no solamente considero que me define bastante bien, sino que creo que cualquier persona que indague en estas cuestiones relacionadas con anómalo debe tener ya de por sí un blindaje de nombre sano escepticismo. Eso está bien, pues sano escepticismo, como en este programa también, porque tampoco nos creemos todo lo que nos cuentan, pero sí confiamos mucho en el valor del testimonio, ¿no? Porque el testimonio asegura haber visto aquella, pues un fantasma o una aparición mariana, un ovni, un extraterrestre, ¿no? Es decir, el valor del testimonio, que es algo que tú haces muy bien en tu trabajo, ¿no? Tú, por ejemplo, en este libro, Los sin rostro, has recabado un montón de testimonios, precisamente lo desconocido, de lo insólito, y eso al menos, hombre, supongo que te hace preguntar si hay vida más allá de la vida, o qué hay más allá, o qué provoca estos fenómenos, ¿no? Sí, a ver, si el misterio fuera una pizza, ¿vale? Los testigos serían, como mínimo, 3/4 partes de sus salsas, ¿no? Por no decir que también son la base. Es decir, no habría misterios sin personas que nos contaran experiencias propias relacionadas con misterios. Esto hay que dejarlo claro. Con lo cual, eso explica muy bien el por qué yo he volcado gran parte de mi trayectoria a recopilar este tipo de testimonios, a hablar con personas que han vivido en primera persona, valga la redundancia, este tipo de experiencias. Obviamente, cuando un testigo ha vivido algo o dice haber vivido algo, pues escuchamos, dejamos que se explique, le preguntamos, intentamos contrastar lo que dicen haber visto y evidentemente cuando esa persona me parece lo suficientemente honesta como para creer realmente lo que dice haber visto, lo suelo plasmar o bien en un programa de radio o en un libro o en un programa digamos de televisión o como este, ¿no? Pero dicho esto, hay que decir que yo no puedo validar lo que realmente dice haber visto el testigo. Yo estoy convencido, puedo estar convencido de que creo que 105 testimonios, ¿no? 105 personas que hay incluidas, por ejemplo, en Los sin rostro, creen haberse topado con algo inexplicado. Lo que yo no puedo saber para nada es lo que realmente han visto, puesto que no estoy en sus cabezas, ¿no? O sea, mi labor como periodista, en este caso, es recopilar esa información, intentar contrastarla en la medida de mis posibilidades o las que ofrezca el caso o la experiencia, y bueno, y plasmar siempre, insisto, con la honestidad por delante que a mí me manifiesta el testigo a la hora de dar veracidad a lo que él cree haber visto. Otra cosa es lo que haya visto, porque obviamente no lo sabemos. Ni tú ni yo, ni probablemente lo tenga del todo claro el propio testigo que ha interpretado algo como anómalo, pero que no tenemos manera, digamos, científica de saber a ciencia cierta qué es lo que ha visto. Sobre todo cuando son casos de testigo único, aunque hay otros muchos, en los que hay, pues, digamos, avistamientos masivos, en los que son varias personas los que contemplan, por ejemplo, pues un ovni o un fenómeno extraño a la par o desde diferentes órbitas. En este caso ya estaríamos hablando de algo un poquito más difícil, digamos, de explicar, son sacando lo convencional, ¿no? En este libro abordas un caso que es ciertamente polémico, ¿eh? Pues se ha hecho una película sobre el caso, el poltergeist de Vallecas, ¿eh? Del que algunas ya hemos hablado en el programa. Con todo lo que has investigado, toda la información que has recabado, ¿se puede asegurar que allí pasaron fenómenos extraños, paranormales? ¿Tenía más que ver quizá con los poderes mentales que podía tener la niña? ¿Qué pasó allí, en Vallecas?
Bueno, pues ¿cuántas horas tenemos, Alex? Pues tenemos, mira, hasta las 2 de la noche. No, voy a intentar resumir mucho porque la historia es muy larga, ¿no? Nosotros hicimos un programa de Dimensión Límite, ligerito, veraniego, de 12 horas de duración, para que te hagas una idea de la información que hay ahí, ¿no? Y no estaba todo porque era imposible contemplarlo. Pero voy a intentar hacer una suerte de síntesis de lo que yo creo que realmente pudo ser el caso Vallecas. Si me preguntas si yo creo que todo, absolutamente todo lo que sucedía en aquella casa de Vallecas pudo tener explicación, tengo que decirte que no lo tengo del todo claro. Pero si me preguntas si la mayoría de los fenómenos que allí se produjeron, sobre todo los más importantes, a los que más lastre se le ha dado, pueden tener una explicación, te diría que sí. Después de habernos entrevistado pues, con toda la familia prácticamente, después de haber contrastado las informaciones como hemos podido, después de haber conseguido el informe de autopsia de la pobre Estefanía Gutiérrez Lázaro, que es esta chica que fallece 1 año y medio después de hacer una ouija, a raíz de lo que ese fallecimiento, a raíz del cual empiezan a producirse fenómenos extraños en la casa, hay una intervención policial y se mediatiza el caso, ¿no? Después de haber conseguido ese informe de autopsia, insisto, y haberlo contrastado no con 1, no con 2, con 3, sino con 6 médicos forenses. Uno de ellos, el médico forense que hizo la autopsia. Después de haber estado en la casa, de haber contrastado, comprobado ciertas cosas que se nos comunicaron, ¿no?, en entrevistas por parte de algunos de los familiares. Lo que puedo decirte es que lo que sucedió en el caso Vallecas, en el 95% de las situaciones aparentemente paranormales, tuvieron que ver con una cuestión puramente sugestiva que derivó de un drama puramente humano, que poco tenía que ver con lo paranormal propiamente dicho. Yo mismo durante muchos años he sido un gran aficionado no solamente a todos los misterios, obviamente, de los que hablamos ahora mismo o hemos hablado en otras ocasiones, sino del caso Vallecas. Es la historia que interesa cuando se le cuenta a alguien con datos, ¿no?, al abogado, al policía, a la jardinera o al presentador de televisión, porque es absolutamente fascinante, ¿no? Estamos hablando de todos los tópicos que podrían aparecer en cualquier película de Expediente Warren concentrados en una sola historia y que tuvo lugar precisamente muy cerquita de aquí, ¿no?, en Vallecas. Pero, tal y como te decía, después de haber primero indagado periodísticamente y luego haber investigado también desde dicha disciplina, todo apunta, o casi todo apunta, a un drama puramente humano, un efecto bola de nieve sugestivo, será muy largo de contar y de explicar, muy delicado también, todo hay que decirlo, que, bueno, pues explicaría, insisto, gran parte de lo que sucedió en aquella casa de Vallecas, ¿no? Mencióname alguno de los fenómenos que pasaron quizá más aparatosos o que llamaron más la atención, pero que tienen una explicación lógica, racional o... A ver, fueron muchos. Mira, si nos centramos en los policiales, que son los que tienen más peso, o sea, hay un momento en que la policía interviene, va al domicilio de esa casa, llamados por los familiares. De hecho, hay un parte de incidencias que se ha hecho popularmente conocido. Se ha presentado en numerosos lugares, como el único expediente X español o la única intervención policial en un poltergeist. Yo mismo lo he dicho en alguna ocasión, no es cierto, no es verdad. Luego yo he tenido conocimiento de otros muchos casos, Los Sin Rostro cuento también alguno de ellos, con implicación policial. O sea, no fue el primero, ni fue el último, obviamente, hubo bastantes, tanto antes como después, pero sí fue inequívocamente el más mediático. Entonces, en lo que respecta a esos fenómenos que tuvieron lugar en presencia policial, tenemos por un lado, tenemos dos concretamente, presencia policial, porque una cosa es lo que aparece en el parte, que está completo en el libro, lo tienes por ahí, y otra cosa es lo que presencian los policías, porque cuando la familia llama a la policía, explica los fenómenos que habían acontecido, y en el parte policial, el jefe de sala, el señor que está allí, recopila lo que la familia le dice que ha visto, que es diferente a lo que luego ven los policías una vez que van una serie de zetas, dos dataciones policiales. En ocasiones se habla de 2, en otras de 3, varían mucho los números, intervienen esa famosa noche en la casa de Vallecas. El primer fenómeno tiene que ver con la apertura aparentemente inexplicada de la puerta de un armario. En presencia policial, esto tiene lugar cuando la familia explica que los fenómenos suelen acontecer cuando no hay luz, cuando están a oscuras. Los policías acceden,
apagan las luces, entraba pues algo de luz por la ventana y entonces todos son testigos como pocos segundos o minutos después, de forma súbita se abre la puerta de un armarito, ¿no? Claro, esto es uno de los fenómenos que siempre se han tenido como abanderados, no solamente por la familia Gutiérrez Lázaro, sino por los policías allí presentes, ¿no? Con el inspector jefe José Pedro Negri mediante. ¿Qué sucede? Que cuando me entrevisto con dos de los hermanos, uno de ellos era de los más pequeños, Maximiliano, pero el otro era de los más mayores, como es Ricardo, lo que me cuentan es que habitualmente en ese armario se solían colocar álbumes de fotos, libros y demás, y el imán estaba un poco fastidiado, de manera que era habitual que la puerta del armario se abriera de forma súbita, no por una cuestión paranormal, sino por el peso de lo que eran los álbumes que caían sobre la puerta del armario. Se da la casualidad de que al llegar la policía a la casa esa noche, tanto Concepción Lázaro como su marido, como Máximo, sacan una serie de álbumes que tienen dentro de ese mueble, del cual se abre la puerta del armario, y sacan unos álbumes con recortes de prensa. Miren, si hemos salido hasta los medios, mira, aquí hay un artículo de la revista Más Allá, aquí hay un artículo del periódico TAE, ¿no? O sea, la policía iba viendo lo que se había dicho sobre la casa en diferentes medios, ¿no? A raíz de esos álbumes que se sacaron de ese mueblecito. Cuando se vuelven a meter y cierran la puerta, se ve que no estaban lo suficientemente bien colocados y la puerta, tal y como hacía en otras ocasiones, se abrió súbitamente. Claro, ante la sugestión de vamos a apagar las luces a ver si sucede algo, evidentemente aquello se tomó como algo paranormal, pero son los propios familiares, dos de los propios familiares los que explican que eso era habitual, ¿no? Y otro de los fenómenos más conocidos es el fenómeno de un estruendo que suena en un balcón en presencia también policial. Bueno, uno de los dos hermanos con los que yo me entrevisté para Crónica del Mundo, también aparece toda la entrevista en el libro, en Los sin rostro, me contaba que fue su madre cuando en un momento dado los policías estaban en la habitación, entretenidos, hablando con algunos familiares, la que le dice a este chico, a Ricardo, oye, mira, coge una piedra que hay en el salón y tírala para meterme un poco de miedo y que esta gente se piense que esto va en serio, ¿no? Y este chico lo hizo. O sea, este fue un fenómeno producido fraudulentamente por uno de los miembros de la familia, reconocido por el propio miembro de la familia, ¿no? Con lo cual, los dos fenómenos que tuvieron lugar, insisto, en presencia policial, porque luego tuvieron lugar algunos previos y otros posteriores, sí, tienen una explicación. Podría estar citándote más que según, insisto, algunos miembros la tienen, ¿no? Pero estoy leyendo aquí, ¿no? Dice, según el parte oficial, en el recorrido que los policías hicieron por las diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole un Cristo que tenía adherido. Sí, ellos explican que habitualmente, digamos, esas paredes eran paredes de una calidad bastante cuestionable y que tenían, el crucifijo estaba sujeto con un tornillo y que cualquier portazo, cualquier, digamos, sonido un poco más alto de lo habitual, hacían ya que el propio crucifijo cayera de forma habitual. Entonces dijeron que ese fenómeno que se produjo no delante de la policía, insisto, sino antes de que llegara la policía, ellos no saben a ciencia cierta que fuera así, pero dijeron que era habitual que tanto ese crucifijo como otras cosas que estaban colgadas en aquellas paredes cayeran, debido pues al siempre un portazo de una habitación contigua, ¿no? Fíjate también que, según el mentado aparte y a la par con el crucifijo, hay un póster en el que se producen de forma súbita y extraña 3 arañazos. Esto es muy interesante, porque esto sí que se incluye en ocasiones como algo que presenció la policía, sí. No queda nada claro, pero esto sí que pudimos saber, mi compañero Juanjo Sánchez Oro y yo, cuando estuvimos indagando en el caso, que este fenómeno es previo a la noche policial, y lo sabemos por la sencilla razón, porque días antes de esta intervención estuvo grabando un equipo del programa Turno de Noche, con el profesor Germán de Argumosa. Y cuando están, dando una vuelta por la casa, que esto aparece grabado, ¿no? Ellos graban el audio para el programa de radio El Recorrido, pues aquí pasó esto otro. Hay un momento en que dice, mira, y entonces Argumosa dice, y este póster, o sea, el póster ya estaba rasgado. Algunos de los familiares me explicaban que era muy posible que un perrillo que ellos tenían, a veces, digamos, de un salto, intentaba entrar en la puerta y podía haber rasgado con las uñas el póster, pero también dijeron que en un descuido, cualquier persona que saliera rápido de la habitación se pudiera haber enganchado con el póster como tal, ¿no? O sea, nadie fue testigo de cómo realmente se rasgó ese póster, y cuando uno de los policías ha
ha declarado en alguna ocasión que escuchó el sonido y demás. Bueno, se sabe a ciencia cierta, porque hay documentos que lo atestiguan, que ese póster ya estaba rasgado antes de que la policía fuera a la casa de Vallecas. Entonces no queda claro que eso fuera presenciado por los policías. No, te aseguro que no fue presenciado por No los fue policías. presenciado por los policías. No. Pero en este caso, en este caso o en otros casos, tú nunca, David, nunca has visto un fenómeno extraño paranormal, de decir, es que esto pasó realmente, esto... Ay, suspiro. Ojalá. Ojalá. Mira, Alex, llevo desde que tengo 19 años moviéndome. O sea, interesado en estos temas, unos cuantos más, ¿no? He ido a todo tipo de lugares marcados por el misterio. Eso lo sé. Puedo decir varios: Aboleo, Ochate, Belchite, Aguas de Busot, San Ginés de la Jara, la Musara, etcétera, etcétera. He visitado montones de lugares donde aparentemente tienen lugar fenómenos extraños. Cuando un testigo me ha contado algo que ha visto y he podido ir a intentar averiguarlo in situ, lo he hecho. Y yo tengo que decir que no he tenido aún la suerte, y para mí sería una suerte, aunque alguno de los que me ven dice, ¿qué dices, loco? Para mí sería una suerte poder presenciar alguno de estos fenómenos. Pero tengo que ser honesto, y aunque me encantaría decirte que sí que lo he visto, después de haber entrevistado a cientos de testigos que me han contado historias que para mí son inexplicadas, tengo que decirlo, yo no he corrido, digamos, su misma suerte. Hay otros casos que mencionas en el libro. Hablas de, los misteriosos fenómenos que pasaron después de fenómenos paranormales, después del fallecimiento de Marta del Castillo, ¿no? Y que presenciaron también la familia, vividas por la familia. ¿Eso lo has podido investigar? No sé, ¿qué hay de cierto en todo eso? ¿Qué hay de...? A ver, entramos en un tema muy delicado. Sí. Marta del Castillo, todos los que nos están viendo conocen la historia de esta malograda chica adolescente sevillana, ¿no? Y todavía produce mucha crispación, ¿no? Debido a la situación actual en la que, hay esta chica obviamente fallece, hay un culpable condenado, pero no hay cuerpo, ¿no? No se ha localizado el cuerpo. Yo te cuento lo que yo tuve acceso. Se puso en contacto conmigo una persona, que es Javier Casanueva, que es uno de los familiares, conocido porque ha hecho de portavoz para la familia en varias ocasiones. Aparece en la serie de Netflix que relata el tema, la serie documental que salió hace poco. Y lo que a mí me cuenta Javier, me cuenta varias cosas, pero en resumidas cuentas lo más interesante es que un familiar muy cercano a Marta sueña con ella, sueña con Marta de forma muy vivida, y en varios de esos sueños, ¿vale? Tiene una comunicación fluida con Marta. Entonces le pregunta, Marta, dinos dónde está el cuerpo, mamá no duerme, papá está fatal, cuéntanos algo, ¿no? Tu padre, tu madre, tus hermanas no saben dónde estás, ¿no? Y Marta termina respondiendo y dando detalles, no solamente relacionados con el homicidio, sino también con el lugar donde se encuentra enterrada. Esta persona, este familiar cercano, empieza a preguntar a algunos familiares, ¿no? A otros familiares, sin saber identificar ni siquiera el lugar. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? No estaba al tanto, ¿no? Esto según se me cuenta a mí. Y parece ser que el lugar donde aparentemente está enterrado Marta del Castillo, coincide con la última declaración de Miguel Carcaño, que tuvo lugar tiempo después de la entrevista que yo tengo con el tío de Marta, ¿no? Con Javier Casanueva. No solo eso, sino que incluso llega un anónimo, esto se cuenta en la serie documental de Netflix, un anónimo que pone el lugar donde está enterrado aparentemente Marta, y también coincide, ¿no? con este sueño con Marta, ¿no? Con Marta del Castillo, que tiene uno de los familiares. Entonces, qué sé yo. O sea, desde luego es muy curioso, ¿no? Es muy llamativo.
No solamente eso, sino que también me cuentan un detalle muy interesante, y es que Miguel Carcaño, como no había manera de que este hombre diera con el paradero exacto del cuerpo de esta pobre chica, llega a ser sometido a hipnosis en dependencias policiales, ¿no? Que es un caso que me parece un dato que me parece muy interesante y que se confirmó, de hecho, pues tiempo después en la serie documental de Netflix, en las que uno de los abogados confirma que sí, que efectivamente tan desesperada estaba la policía por intentar sacar información a este chico, que llegaron a plantear una hipnosis con él, ¿no? De todos los casos que has investigado, ahora hay muchos, ¿no? Pero ¿cuál te ha impactado especialmente? Aquel que dices, este me hace al menos tener la duda. Hombre, hay muchos. Ya te he contado que la inmensa mayoría de las experiencias que a mí me han contado, yo a priori no les encuentro una explicación. Para mí son inexplicadas, entonces hay muchísimas. Te podría contar docenas de ellas. Una que me haya impactado mucho, es que no sé. Es que hay tantas. La que te venga ahora. Pues hombre, a ver, hay historias de visitante de dormitorio, por ejemplo, que tienen lugar en absoluta vigilia, ¿vale? No en duermevela, que me parecen muy estremecedoras. Por ejemplo, estar en una cama rodeado de seres con túnica, en algunos casos seres que se presentan como un familiar de la persona que está en la cama, y que familiar saber perfectamente que no... Que esa persona no es su padre o su madre o su hermana, ¿no? Tal y como se define. Y desaparecer la entidad, ¿no? Y dices, ostras, aquí, ¿qué pasa, no? Casos de estos son muy habituales. Casos de ovnis, ostras, es que no sé, hay tantísimas historias. Mira, hace muy poquito, Sí. Ahora mismo hace cuestión de horas, he subido una entrevista que le hice en Barcelona a Joan Plana. Joan Plana Cribillén, muchos de los que nos ven no sabrán quién es, pero es una de las personas, uno de los principales implicados en la desclasificación OVNI que tuvo lugar en España por el Ejército del Aire en los años 90, ¿no? Y esta persona, que se muestra muy escéptica, por ejemplo, y que se muestra muy racional, él reconoce que hay una serie de casos que se desclasificaron, a los que se le dio aparentemente una explicación que no la tienen. Que hubo... De hecho, él me confesaba que en gran parte hubo una serie de chapuzas, usa esa palabra reiteradamente, a la hora de desclasificar expedientes, pero él creía fielmente que muchos de esos casos OVNI, de esas historias, a día de hoy siguen siendo inexplicadas, ¿no? Y te hablo de una persona mucho más escéptico que yo, y mucho más racional que yo, ¿no? Así que en mi caso, pues imagínate, ¿no? Es muy difícil saberlo. O sea, al igual que Joan Plana en esta entrevista de Dimensión Límite me reconocía que había casos para ahí inexplicados, y hablamos, insisto, una de las personas más racionales dentro de lo que tiene que ver con el mundo ufológico. Yo, que soy mucho menos escéptico que él, te diría que es muy difícil quedarme con una, porque hay muchísimas que de sucederme a mí, he de reconocerte, Alex, que no sé cómo reaccionaría. Pero posiblemente saldría a priori para lo contrario. Aunque luego recapacitara y diría, ¿qué hago? Voy a ver si le puedo echar una foto, ¿no? Pero en ese momento, ostras. Y hay veces que cuando yo revisaba, por ejemplo, algunos de los casos del libro, ¿no? Echando el último vistazo, que yo pensaba, ostras, si a esta persona le ha pasado esto, ¿quién me dice a mí que no me va a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, porque me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero es difícil. Los casos que más me han impactado son los más cotidianos, los más sencillos, los que le podría pasar a cualquiera de los que nos está viendo, ¿no? Y son legión. Hablas también en el libro del satanismo, ¿no? Satanismo en España, gente que practica el satanismo. Claro, hay mucha leyenda urbana o leyenda negra también sobre sectas satánicas. Incluso se dice que hay políticos que pertenecen a estas sectas. Bueno, ahí está, por ejemplo, las niñas del caso Alcácer, de las que siempre se ha explicado que su asesinato fue un ritual, de cierta manera. No lo sé, también faltan pruebas para eso. Son leyendas, como siempre son leyendas, ¿no? Pero de todo lo que tú has investigado sobre lo que cuentan el satanismo en España, ¿es tan feroz el león como lo pintan? No, en absoluto. Mira, primero, tema Alcácer.
es un tema en el que yo indagué en su día. Sí. No es que yo conozca, ¿no? Hay dedillo todas y cada una de las cuestiones relacionadas con lo que sucedió realmente en Alcácer, pero te puedo decir que después de haber hablado con unos y con otros y haber tenido relación con unos y con otros y haber visto muchas cosas relacionadas con el tema, ¿no? El tema de los rituales y demás es ficción. Es ficción. No hay absolutamente ni una sola prueba real que demuestre mínimamente, e incluso me atrevería a decir que si hay algún indicio es bastante cojo, que hubo algún tipo de ritual. O sea que la versión oficial para mí es la que más se acerca a lo que realmente sucedió en Alcácer, ¿no? Quería decir esto porque para evitar quizá, ¿no?, que haya, bueno, cada uno puede opinar lo que quiera, obviamente, ¿no? Pero consideraba que tenía que decirlo, ¿no? Y en cuanto a los satanistas, mira, yo te puedo decir, Alex, esto no lo he contado todavía en ningún sitio, básicamente porque me pasó el sábado pasado. Yo el sábado pasado estuve en un congreso de satanismo en Barcelona, como interesado, ¿no? Yo acabé, bueno, fuimos a cenar y demás, acabé bailando raquetón con los satanistas en una discoteca. No sé si... Por el satanismo como ha bajado, ¿eh? Quiero decirte, son gente completamente normal, que tienen una ideología y una manera de entender ciertos temas un tanto diferente, y que en absoluto considero que, ojo, tengo que decirte que la mayoría de ellos entran en esa suerte de estereotipo de tipo de negro que roba cadáveres o que incluso sacrifica a personas o animales. Profanación de tumbas, sacrificios humanos. Mira, eso tiene más que ver con la santería. En ocasiones se relaciona con el satanismo, no tiene nada que ver, ¿no? El palo mayombe sacrifica animales. El satanista, aparentemente, insisto, aparentemente no, y ahora te explico por qué digo esto. Pero la mayoría de los casos son personas intelectuales con una cultura espectacular, que son animalistas, muchos son vegetarianos, la mayoría no realiza ningún tipo de ritual, y algunos que sí lo realizan son rituales muy íntimos, muy interiores y que poco tienen que ver con misas negras y animales sacrificados, y hay muchísimo tabú. La mayoría de las cosas que se han dicho, que se empezaron a generar en Estados Unidos con el famoso Satanic Panic en los años 80, no tienen nada que ver con la realidad. Dicho esto, sí es verdad que yo me he encontrado con excepciones, e insisto, son excepciones de personas que también se dicen satanistas y, tengo que decirlo, sí me han reconocido haber sacrificado animales. Y sí que me han reconocido que han hablado con otras personas que dicen haber sacrificado personas. He hablado con personas que se dicen satanistas, que dicen haber comido carne humana en rituales. Entonces... Claro, dicen. Dicen, obviamente no. Y en algunos casos te diría que no me estaban mintiendo, creo yo. Pero, claro, y aquí es donde yo voy. En el libro lo explico, ¿no? Así como un reportaje que hice también para El Mundo sobre el tema. Al final, el satanismo es una disciplina, un conjunto de creencias muy individualista. Es decir, cada uno va a la suya. No hay un satanismo unificado, para que nos entendamos. Con lo cual, si bien es cierto que en la mayoría de las personas que se dicen satanistas, los tabús en su vida diaria o cotidiana brillan por su ausencia, también hay casos, insisto, muy concretos, muy específicos de personas que sí dicen haber hecho ciertas cosas o ciertas prácticas más relacionadas con santería que con satanismo, pero siendo satanistas, con lo cual, no lo sé. Yo he querido ser honesto con el lector y yo he puesto todos los casos con los que yo me he topado, ¿no? Y creo que fueron una decena de satanistas con los que yo me entrevisté. Me costó porque algunos de ellos no se dejaban. Hay casos súper interesantes como el líder de la iglesia de Satán en España, concretamente uno de ellos de Barcelona, que sí que realizaba misas negras, eso sí, bastante light y bastante, digamos, sanas, o sea, sin sacrificios raros, pero que tenían un perfil súper interesante porque realizaban labores de espionaje, por otro lado. Y además es muy interesante también el tema de las ideologías, porque el satanista, por decirlo de alguna manera, medio con el que yo me he encontrado es una persona intelectual, con inquietudes, normalmente con una ideología de izquierdas. Bueno, pues este otro personaje que yo te comento era un tipo que era simpatizante de Vox directamente, y que estaba adscrito en partidos de extrema derecha, con lo cual es que ni siquiera en eso coinciden algunos de los perfiles. En resumidas cuentas,
hay, digamos, de todo, para todos en el mundo del satanismo, y aunque la mayoría, insisto, no se adscriben a ese tipo de tabús, pues hay otros que van a la suya, porque al fin y al cabo es que todos van a la suya. Hay una suerte de egoísmo controlado dentro del satanismo, tal y como decía Anton LaVey, que fue el autor de la famosa Biblia satánica. En este programa, David, pasa mucha gente, muchos testimonios también de lo insólito, testimonios de personas que aseguran estar contactadas con extraterrestres o incluso haber visto apariciones marianas, apariciones de la Virgen, incluso de estar en contacto con el espíritu de sus seres difuntos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo siempre digo, es decir, el fenómeno como tal quizás sí que se produce, o existe en su mente, o ellos tienen esa percepción. Hay muchas teorías, hay una teoría de la distorsión de nuestro amigo José Antonio Caravaca, que precisamente habla de que el fenómeno existe, pero que es una manera que tiene la conciencia de comunicarse con la persona, ¿no? O sea, la conciencia tiene que revelarte un mensaje y puede transmitirse a través de diferentes formas. Y una forma puede ser un extraterrestre, como puede ser una aparición mariana, como puede ser un fantasma. Es decir, que existen otros mundos, pero que están en este. Otras dimensiones, otras realidades, pero que están en este. Y que las personas perciben esa otra realidad según su sistema de creencias o según cómo esa conciencia, que al parecer tiene una inteligencia, se comunica con ellos en la forma en que puede llegar más a ellos. O la pueden entender mejor. Lo digo por el tema de decir... Porque a veces, para no dar carpetazo, no, es que esto es una alucinación. No. Está loco, es un esquizofrénico. Yo te vuelvo a matizar y a dejar claro que para mí la inmensa mayoría de las historias que me han llegado por parte de testigos, para mí, a día de hoy, siguen siendo inexplicadas. Quiero decir, es que más que no te lo puedo decir. O sea, yo soy el primero que cree que hay algo extraño ahí que no sabemos lo que es. Por supuesto que sí. Lo que sea ese algo o que se puede unificar es en lo que tengo más dudas. Claro. Hay varios compañeros, José Antonio Caravaca con su teoría de la distorsión, ha escrito libros magníficos, el último En la mente de los ovnis, sí. Compañeros como Carlos Canales, Jesús Callejo con su teoría de la intrusión, Miguel Pedrero con su teoría de la conciencia global, que son muy interesantes, yo las conozco, he leído y demás. Pero yo quizás soy un poco más crítico con las teorías unificadoras. Mira, Alex, yo llevo recopilando casos de ovnis sobre el terreno, hablando con testigos, desde que tengo pues prácticamente 22, 23 años y lo sigo haciendo, ¿no? He hablado con cientos de testigos ovni. Cuanto más hablo con ellos, cuanto más indago, menos claro tengo lo que hay detrás. Y cuando parece que he encontrado ciertos paralelismos entre alguno de los casos, llega otro y los manda a tomar por saco. Es decir, me cuesta mucho creer en teorías unificadoras para explicar todos los fenómenos ovni. Es muy difícil. Los fenómenos ovni son muy complejos, hay cosas que aún no conocemos. Yo creo que sí hay una inteligencia detrás, lo que no sé es de dónde viene o si viene de algún sitio concreto, ¿vale? Tal y como lo podemos imaginar. Lo que tengo claro es que no hay una explicación para todos los fenómenos ovni. Y yo respeto mucho a estos compañeros que he citado, aplaudo la valentía de dar un paso adelante que yo no he dado. Yo soy un recopilador de casos, yo no soy un teórico ni nada parecido. Hay un libro en el que yo explicaba lo que para mí era la conjetura de la confusión, o sea, imagínate, ¿no? Que venía a decir que al final, entre idas y vueltas, entre cosas que se repiten y cosas que no, entre lo que parece que puede ser un patrón y luego no lo es, al final hay tal confusión que es prácticamente imposible poder explicarlo todo con una sola teoría. Pero hay algo extraño. Hay algo extraño. Sí, algo o varias cosas. Sí, para mí el fenómeno ovni, los fenómenos ovni, la mayoría de los casos ovni que no tienen una explicación a día de hoy, para mí tienen algo extraño. Otra cosa es que conforme vamos avanzando e indagando, vamos descubriendo que algunos de esos clásicos pues no eran tan inexplicados como nos hicieron creer en su día. Pero aún así queda un gran reducto de casos que a día de hoy siguen inexplicados. No me refiero solamente a los clásicos, me refiero a otros tantos que yo no paro de recopilar prácticamente todas las semanas, me van llegando y demás, que son casos que tienen lugar o recientemente o en años previos y que no eran conocidos, ¿no? Y no solamente hablamos de luces lejanas en el cielo que hacen algún movimiento que puede resultar errático. Son temas curiosos, pero yo los dejo quizá a un lado. Hablo de casos de alta extrañeza. O sea, en el libro yo explico casos como el de Talavera Real, en el que varios militares dispararon contra un ser
directamente, ¿no? U otro caso, en Talavera de la Reina, pasamos de una Talavera a otra, de varias personas que vislumbraron un ser humanoide de 7 metros. 7 metros, que es una pasada. Sí, pero no puede ser, pero bueno, ahí está el testimonio de estos chavales, ¿no? Entonces, bueno, concretamente hablamos con uno de ellos porque el resto no quiso, y daba miedo contarnos, ¿no? Están los dibujos en el libro y son bastante estremecedores. Entonces, jova, es obvio que siga habiendo cosas inexplicadas. Lo que yo no tengo nada claro es que todas esas cosas respondan a un único patrón o a una única inteligencia. Es lo que yo creo que no está nada claro. Quizás porque soy demasiado joven como para saberlo, o quizás porque yo no he dado, insisto, el paso o no he tenido la valentía extra que han tenido otros compañeros a la hora de intentar conjeturar sobre lo que hay detrás, ¿no? Pero insisto, no creo que haya una sola explicación para todo eso. Me resulta bastante, a día de hoy, bastante inconcluso, como poco. Supongo que también, David, habrán hablado de curaciones milagrosas o remisiones espontáneas de la enfermedad después de tener una experiencia paranormal o incluso después de haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Sí. ¿No los han contado? Sí. En el libro cuento varias, además muy espectaculares, ¿eh? Historias de personas que se les diagnosticó una enfermedad mortal directamente y que después de haber tenido contacto con una entidad como cualquiera de nosotros, una persona normal y corriente que les da unas palabras de ánimo, y que cuando al día siguiente van a agradecer a esa persona, resulta que la persona no está, ni existía, ni se la esperaba, ni nunca estaba ahí. De estos cuento varias historias, ¿no? Y que luego la enfermedad remitió de forma espontánea en cuestión de meses. Eso yo he recopilado casos que son quizá las historias más positivas algunas de las historias más positivas que aparecen reflejadas en los sin rostro, ¿no? Pero sí, o sea, a ti te las han contado, a mí también, y ya te digo yo que hay historias bastante potentes que van más allá de lo que es simplemente la visión del ser o de lo aquello que podemos considerar inexplicado. Directamente hablamos de una interacción directa de aquello, sea lo que sea, con la persona hasta el punto de que puede haber una remisión espontánea de una enfermedad, que es cosa seria, ¿no? Mira, fíjate, me gustaría leer uno de los casos, sí, para que también lo dices alguna idea. Uh-huh. Hablas aquí del médico fantasma. El médico fantasma que al parecer salvó una vida. Sí, además que es un matrimonio que entrevisté en Magic, en Barcelona. Sí. El 4 de diciembre de 2016, minutos antes de partir a Madrid, desde Barcelona, ¿no? Tras un intenso fin de semana en el Magic Internacional, estuviste entrevistando a una agradable pareja formada por Jordi Corominas y Montse Alfaras. Ambos me contaron una experiencia que vivieron en propias carnes y que, a decir verdad, no tiene desperdicio. Según Jordi, tenía una infección de cuello que se complicó y me acabaron ingresando en el hospital. En la recepción de urgencias no supieron decirme a qué podía deberse. El doctor que nos atendió fue a buscar a un otorrino a la planta superior y mientras esperábamos apareció un personaje muy bien vestido. Se me acercó, sacó un objeto en forma de cuchara abierta, me inspeccionó, girándome la lengua, hasta que apareció una bolsa infecciosa. El señor le dijo a mi esposa que era una septicemia prácticamente declarada. Me dictó una serie de antibióticos muy potentes, intravenosos, y eso me salvó la vida. Pero ese señor, ese médico, al parecer, nadie lo conocía, nadie tenía constancia de que hubiera pasado ahí, no existía. Un señor con un maletín muy antiguo, con unos zapatos muy relucientes, con una estampa que decían como sacada de épocas que habían quedado muy atrás, ¿no? Y cuando quisieron agradecer a este señor, incluso pagarle de alguna manera sus servicios, resulta que empezaron a preguntar y nadie sabía de quién estaban hablando. Y que ese señor nunca había trabajado en el hospital y que no tenían constancia del mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de estas historias que dices, jova, lo que es cierto es que ese señor se curó de lo que tenía. Quiero decir, aquí hablar de alucinaciones se me antoja un tanto casi que más estrambótico que la propia historia tal y como se nos cuenta, ¿no? Entonces, sí, ya te digo que hay ocasiones, hay experiencias que son muy, muy difíciles de explicar. Esto no significa que no puedan tener una explicación más adelante. Por eso me gusta mucho la palabra inexplicado e intento huir de la palabra inexplicable. Porque lo inexplicable parece que es algo que ni tiene una explicación ni la va a tener nunca. Eso me parece muy osado, ¿no? Prefiero hablar de fenómenos inexplicados, porque a día de hoy no tienen una explicación, pero quizá más adelante pues podamos llevarnos sorpresas.
Casos como los que ha mencionado David y muchos más encontráis aquí en Los Sin Rostro, encuentros cercanos con entidades. De otro lado, quién sabe. Lo que está claro es que en este mundo pasan cosas extrañas, de alta extrañeza, me gusta mucho esa expresión, de alta extrañeza, Sí. Que de momento no tienen explicación, pero estoy seguro que en un futuro la tendrán. Pues fíjate que ahí yo no lo tengo tan claro como tú. Yo creo que puede que la tenga, pero no tengo tan claro que todos los fenómenos que hoy consideramos inexplicados terminen siendo explicados. Quizá el problema es que no se pueda explicar con la razón, mediante la razón o la lógica. Bueno, insisto, me da la impresión de que ni tú ni yo lo vamos a ver, Sí. eso seguro, pero pienso que nuestra descendencia, en caso de que exista, tampoco van a tener constancia de que muchas de las cosas que hoy contamos como inexplicadas, dentro de 50 o 100 años, sí que tengan una explicación satisfactoria. Me temo que no va a ser tan sencillo. Los Ahí, Sin Rostro en todas las librerías. Al final he quedado yo menos escéptico que tú, ¿eh? He quedado yo menos escéptico que tú al final. David, muchas gracias por estar aquí. A ti, Alex.